Dice la palabra de Dios en este libro de Hechos, capítulo 3. Leo para ustedes en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan fueron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, míranos. Entonces el hombre los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Las piernas y los pies del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos los vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Bueno, en este capítulo 3 vamos a mirar algo trascendental que va marcando lo que el libro de Hechos nos va a mostrar. Hemos visto, les he animado a que estudiemos este libro de Hechos para saber cómo pasamos del mensaje de Jesús hasta lo que tenemos hoy en día, que es la iglesia. Seguimos con nuestro repaso, que sería, en primer lugar, Jesús resucita y habla sobre el reino. Y les ofrece a los apóstoles que esperen allí en Jerusalén hasta que llegue esa dinamita del cielo para iniciar la obra. En segundo punto, tenemos en el capítulo 2 la presentación del rey, la coronación del rey. También allí vemos cómo surge una nueva humanidad que está conformada en la iglesia, una nueva humanidad. Ahora vamos a hablar sobre que Jesús fue enviado por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, que el Jesús del Nuevo Testamento no es otra cosa sino el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a ver exhibiciones de poder muy tremendas, ¿cierto? Por ejemplo, esta ocasión cuando miramos a un Pedro sanando a este paralítico, pero ya habíamos visto otra como es cuando Pedro predica en Pentecostés con la ayuda del Espíritu Santo y se convierte en 3,000 personas. Y eso va a ser una constante en el libro de Hechos. Y también es bueno que nosotros recordemos hoy y lo vivamos, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de que ese Jesús tiene poder para hacer obras extraordinarias, obras grandes. Entonces lo primero que tenemos que decir hoy es que ese Jesús tiene poder para hacer obras grandes y que Él nos ofrece por medio de la fe, primeramente, la oración, el ayuno y esa búsqueda de Él que podemos contar con un poder extraordinario. Vemos este caso de un hombre que estuvo allí cuántos años pidiendo, ¿sí? Ahí a la puerta del templo lo sacaban para que pidiera limosna y sin embargo en un momento dado el apóstol Pedro iba con Juan y entonces levanta a este hombre y este hombre comienza a caminar. Fue un milagro tremendo porque este hombre era paralítico de nacimiento. Nunca había caminado, nunca. Y vemos el milagro, el poder de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos con alguien que es muy poderoso. Su fe en Cristo no es algo que no tenga valor, tiene mucho valor. Ahora lo interesante es que Pedro y Juan no tenían un recurso para ellos darle una limosna allí a este hombre y eso me llama mucho la atención porque también vamos a hablar de la integridad de estos hombres, porque si miramos el capítulo 2 vemos que dice que los cristianos
repartían y vendían sus bienes para ayudarse entre ellos. Pero es tremendo porque realmente lo hacían para ayudarse entre ellos, porque vemos que este Pedro pues no tenía nada, o sea, realmente sí se estaba utilizando lo de la obra de Dios para el beneficio de la obra de Dios. Por eso dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Entonces él tenía el poder del Espíritu Santo, vemos la integridad de un hombre como Pedro sirviendo a Dios, y entonces eso es lo que le ofrece. Y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros le ofrezcamos a la gente, ¿sí? Claro que la palabra del Señor también nos dice que podemos ofrecer y debemos ofrecer de nuestros recursos físicos, pero también ese recurso espiritual más poderoso, más importante. Y entonces viene el poder de Dios, dice que ese hombre es afirmado, sus pies son afirmados y es sano, es sano. Entonces en esta mañana vamos a declarar sanidad, que estamos con un Cristo de victoria, que estamos con un Cristo de poder, un Cristo que tiene poder sobre la enfermedad, un Cristo que tiene poder sobre la muerte, un Cristo que tiene poder, vamos a ver en el libro de Hechos, que Cristo tiene poder sobre las autoridades. Vamos a ver que Cristo tiene poder sobre la cárcel. Vamos a ver cómo Él saca a Pedro de la cárcel eh, abriendo las puertas. Vamos a mirar también en otra cárcel, como es la cárcel donde está eh, Pablo y Silas, cómo el Señor también con un terremoto les da libertad a estos hombres de allí. Entonces, tenemos un Cristo victorioso, iglesia. Tenemos un Cristo de poder, un Cristo que tiene poder sobre todo. No vamos a tener a un Cristo ahí metido en una cajita de cartón que no puede con nada. No, su Cristo es un Cristo que puede derribar lo que sea. Vemos a un Cristo que también va a matar a un mal gobernante. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque vamos a ver cómo el Espíritu de Dios mata a Herodes. Sí, dice que murió comido de gusanos. Entonces no vamos a dejar esa idea de que el Cristo solamente metido en la iglesia, ¿no? Ese Cristo es el dueño de todo, y si hay gobernantes que son injustos, también podemos orar para que el Señor los derribe, para que el Señor los seque, como ese gusano que mató a Herodes, también ese Cristo que derribe malos gobiernos, que derribe todo. En el libro de Hechos vamos a ver de todo. En el libro de Hechos vamos a ver de todo, y yo estoy dispuesto a hablar de lo que hay. ¿Sí? No vamos a enfocarnos o a solamente llevar una línea de eso. Vamos a mirar todo lo que el libro nos está ofreciendo y vamos a hablar de todo lo que el libro nos está diciendo. Entonces, vemos que el milagro ocurrió y el Señor sanó a este hombre paralítico de nacimiento, nunca había caminado, y así también el Señor puede sanar personas que no, o sea, enfermedades grandes. El Señor, si ponemos la fe en el Señor nos puede sanar. Entonces, vamos a creer en el Señor y vamos a confiar en que Él puede hacer su obra. Después de esa introducción, vamos a mirar allí en el versículo 11, dice que en el pórtico de Salomón el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos está mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. Me gusta mucho eso que Pedro dijo, porque nosotros no debemos atribuirnos la gloria de lo que el Señor hace. Y Pedro estaba muy claro del poder de Cristo. Y Pedro venía a predicar a Cristo. Y cuando leemos los evangelios y leemos las cartas y leemos el libro de Hechos, encontramos que estos hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, pero siempre poniendo a Cristo por delante. Siempre Cristo es el centro de la escena. Siempre Cristo está en el centro de la escena. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer, que Dios puede hacer milagros grandes a través de nosotros por el Espíritu Santo, por esa dinamita espiritual, pero debemos darle la gloria a Cristo.
siempre reconocer a Cristo. Cristo fue el que hizo esto. Y entonces Pedro dice, ¿por qué no miran a nosotros? Como si fuéramos nosotros los que por el poder nuestro o nuestra bondad hubiéramos hecho caminar a este hombre. ¿Y qué va a decir allí el apóstol Pedro? Dice allí que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hechos 3:13. Esto es un lema en la Biblia, ¿sí? Porque cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Luego Dios se le aparece a Isaac y Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Cuando se le aparece a Jacob, le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Y cuando se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto se vuelve un lema para el pueblo de Dios, porque ellos deben identificar, y Dios se identifica. Y Dios es un Dios histórico, Dios es un Dios intergeneracional. Dios es un Dios que actúa y trabaja con padres, hijos y nietos. ¿Sí? Dios es un Dios que va de generación en generación y Dios se identifica. Entonces, este es el Dios en el que creemos. Y este Dios también es el Dios de Jesús. Eso es lo que está diciendo allí. Le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Pedro también manejaba un mensaje de denuncia. Entonces, aunque él estaba llamando a la gente al arrepentimiento, siempre hablaba de la verdad y con la verdad. Entonces, él quería que ellos se convirtieran, claro, pero siempre comenzaba diciéndole, ustedes lo mataron, ustedes lo mataron. Entonces, era una cosa clara en el apóstol Pedro y por eso él los llamaba a que se arrepintieran, porque quería que ellos reconocieran su error, reconocieran su pecado, pero partiendo de eso ellos podían llegar a ser nuevas criaturas y en esto consistía el mensaje. Entonces siempre también había algo de denuncia en este mensaje de la palabra. Eso era lo que vemos allí, pero les llama, ¿no?, a que ellos se arrepientan y le dice que ahora deben cambiar su manera de pensar y de vivir. Esto lo vemos allí en la palabra de Dios. Bueno, todo esto de cómo Pedro los acusa a ellos está desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Pero dice, frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. Entonces es a través de Jesús que podemos obrar y creemos que se van a operar grandes milagros. Y Jesús va a actuar poderosamente en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestras situaciones. Vamos a poner en Jesús nuestras necesidades, vamos a poner en Jesús todas nuestras situaciones, porque Él va a responder. Si tenemos fe, Él va a responder. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Versículo 17, hermanos míos, yo sé que ustedes lo hicieron todo esto a Jesús porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas, que su Mesías iba a sufrir. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Así que la presencia del Señor les dará tiempo de descanso espiritual, enviándoles a Jesús, a quien Dios eligió para ser el Mesías. Pero Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus santos profetas. Entonces, haciendo las conexiones, tenemos que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jesús del Antiguo Testamento. Es descendiente, viene de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, y entonces está en plena consonancia con el Antiguo Testamento. O sea, no podemos separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento.
Y es la historia que continúa. Y ese Mesías que fue anunciado por los profetas, ese rey que vendría a establecer un reino eterno, un reino de justicia, un reino de paz. Eso es lo que necesitamos. Yo sé que todos estamos cansados de la injusticia, estamos cansados de la maldad, estamos cansados de la pobreza, estamos cansados de tantas situaciones. Pues déjeme darle una buena noticia. Anunciemos el reino, porque Jesús dice que cuando nosotros anunciamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán a nosotros. Lo que el mundo necesita es que toda persona reconozca el reino de Cristo en su corazón. Esa es la esperanza, porque cuando una persona reconoce a Cristo en su corazón, deja la maldad, deja la mentira, deja de robar, deja el engaño. Esa es la esperanza, esa es la única esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar y resaltar, que las personas le entreguen su vida a Cristo, que entren en el reino de Cristo, porque Él es el único que nos puede hacer una nueva humanidad. No hay filosofía, no hay estrategia, no hay método que pueda cambiar al ser humano. Lo único que puede traer, y estoy seguro porque he visto en la historia, en infinidades de lugares, cómo Dios ha cambiado países que eran terribles y Dios los ha transformado. Dios los transformó. Nomás cuando leía yo la historia de los vikingos eran gente terrible. Los vikingos salían en sus barcos y venían a las costas de Europa, y eso entraban y quemaban y violaban y mataban. Ellos tenían una fama terrible. Pero ¿qué hizo que ahora los vikingos sean esos finlandeses, esos noruegos, esos escandinavos que hoy en día son productivos, que hoy en día son líderes empresariales? El Evangelio. El Evangelio fue el que transformó a esta gente bárbara, terrible, mala. El Evangelio, eso está en la historia. Por eso hay que conocer la historia para poder hablar del poder de las obras de Dios, porque hoy en día creemos que Cristo no tiene poder. Cristo tiene el poder para cambiar a la persona más mala y volverla una persona decente, una persona productiva, una persona de valor. Y el Evangelio fue el que cambió a esta raza de hombres guerreros en Oceanía, caníbales. Hoy en día la gente quiere ir a Hawái, quiere ir a todas esas islas por allá tan hermosas. El Evangelio es lo que hace posible, porque cuando los primeros misioneros ingleses llegaron allá, esa gente al que llegaba se lo comían, se lo cocinaban y se lo comían. Pero el Evangelio es lo que cambia a la gente, y eso tenemos que decirlo, porque no hay nada comparado al Evangelio, no hay nada comparado cuando una persona se somete al reino de Cristo y comienza a andar en justicia. Entonces, por eso es que estamos predicando a Cristo, porque es la esperanza. Entonces, así con esa fuerza, con esa energía, con ese dinamismo que tenía Pedro, hay que seguirlo haciendo y decirle a todo el mundo, no, mire, aquí no hay más nada. No, que es que Julano, no, olvídelo. Aquí el único que nos levanta es Jesús, y si usted no se pega a Jesús, está perdido. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, eso es lo único que hay, y es una gran esperanza, y de ahí por lo menos yo no me muevo. Ya el que se quiera mover, problema de él. Jesús dice que la casa se le va a caer, pero el que está en Cristo, nueva criatura es, y comienza a andar en vida nueva. Y lo que nos están profetizando, eso, y tenemos que entender también nosotros los cristianos a ese Mesías, porque a veces nuestra perspectiva de Cristo es Cristo colgado en la cruz, pero ese es un paso de la profecía. Porque Cristo ya no está colgado en la cruz, porque el Mesías del Antiguo Testamento es un rey victorioso. Es un rey que transforma las naciones. Entonces Cristo ya no está colgado en la cruz, Cristo ya está transformando naciones.
Cristo está levantando economías. El reino de Cristo, si usted lo lee en el Salmo 72, si lo lee en el profeta Isaías, si lo lee en Jeremías, dice que nunca más les daré hambre, dice que habrá abundancia de alimento, dice que restaurarán las ciudades arruinadas. Ese es el reino de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado al estar en ese nuevo reino, esa nueva humanidad? Pues comenzar a restaurar la tierra, comenzar a restaurar la economía, comenzar a restaurar la justicia, comenzar a restaurar la familia. Eso, en eso consiste el reino de Cristo. De eso se trata esta historia. Entonces, con ese poder que Cristo mostró, que los apóstoles hacen esa exhibición de poder, levantando un hombre que nunca había caminado y comienza a caminar, podemos ver que Cristo tiene poder para hacerlo todo. Y yo le invito para que usted en esta mañana crea que Cristo tiene ese poder para hacerlo todo. Para hacerlo todo. Esa es la invitación. Entonces, ¿qué dice Pedro? Cambie su manera de pensar y de vivir. Me gusta mucho la energía de Pedro. Pedro era un hombre claro. Pero le decía, mire, ustedes son unos asesinos. Yo no sé cuántos hoy en día se convertirán con un mensaje así estilo Juan el Bautista, pero así era como el predicador. Ahora, ojo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso cambia todo, ¿no? Porque él dice, ustedes lo mataron, pero Dios los ama a ustedes, arrepiéntanse. Entonces, esto también nos da una dimensión, iglesia, de que no es venir nosotros a dar un mensaje de pañitos de agua tibia. Mucha gente hoy en día necesita ser reprendida. Si lo que usted está haciendo es una inmoralidad, lo que usted está haciendo es una injusticia, usted es un asesino. Bueno, no sé cuántos tengan ese valor. Pero ese es el tenor de esta gente. Porque muchas veces nos volvemos como condescendientes con las personas. Y Pedro le dice, no, pero mire, pero Dios le ama. Dios le ama y si usted se arrepiente, Dios lo transforma. Y vemos cómo estas personas, muchos de ellos tocados por el Espíritu Santo, comienzan a ceder. Y lo que en un momento parecía impensable, se vuelve algo muy, muy real. Entonces, qué bueno, busquemos la ayuda del Espíritu Santo para predicar con valor, para no cambiar el mensaje, pero para que también haya un fruto, haya un resultado. Y veamos personas quebrantadas, diciendo, hombre, verdaderamente yo me equivoqué, necesito corregirme, sí he sido una persona inmoral, he sido una persona vulgar, he sido una persona mala, pero necesito de Cristo y quiero ver qué se puede hacer. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le recibimos con los brazos abiertos y usted también forma parte de esa nueva humanidad. Ahora me gusta lo que Pedro dice en el versículo 21, que Cristo va a estar en el cielo hasta que todas las cosas sean restauradas. Esto es una visión muy positiva de la historia. Aquí ya la historia no está en control de Satanás. Yo quiero que usted tenga eso claro. Dice que Él permanecerá en el cielo hasta que todas las cosas sean puestas en orden. ¿Qué es lo que Dios comenzó a hacer a partir de la resurrección de Cristo? A comenzar a restaurar todas las cosas y a poner en orden el mundo, el universo. Entonces, es bien interesante esto, porque nosotros los que creemos en Jesús debemos tener una visión positiva del futuro. ¿Qué está haciendo Él? Él está poniendo en orden, dice que aparecerá cuando todas las cosas estén en orden. Entonces, esto es lo que nos muestra la palabra y esto es lo que queremos decir. Entonces, tenemos esta visión, dice el versículo 21, Hechos 3:21, Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que ponga en orden todas las cosas. Una visión positiva del futuro. Y sigue diciendo que Moisés dijo, el Señor su Dios le dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos y será como yo. Entonces es interesante aquí porque en el Antiguo Testamento el gran profeta fue Moisés y Moisés es casi que el símbolo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya Moisés había profetizado que vendría un profeta como él. Y el símbolo del Nuevo Testamento de esa continuación profética es Jesús. Y Jesús es un profeta como Moisés. Claro que el libro de Hebreos dice, la carta a los Hebreos dice que Jesús es más grande que Moisés. Pero lo que queremos mirar es la continuidad. Este estudio de hechos tiene que ver con la continuidad. No mirar las cosas de una manera descoordinada, sino de una manera
continua. Y lo que Moisés decía es que así como se le obedecía a él, a los 10 mandamientos, así mismo debemos obedecer a Jesús. Entonces tiene que haber una coherencia. Nosotros también obedecemos los 10 mandamientos, ¿sí? Eso lo miraremos en Romanos. Nosotros los cristianos creemos en esto porque es lo que nos está diciendo la palabra. Y yo quisiera que por un momento, y para que vayamos haciendo la conclusión, miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, para que miremos que para nosotros la iglesia son importantes las palabras de Moisés y es importante los 10 mandamientos. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 8, no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Pues la ley dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no desees lo que es de otros. Esos y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Entonces, para nosotros es importante entender que Jesús es el Dios. Jesús viene de enviado por el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que hay una continuidad profética, que Jesús es la contraparte de Moisés y que para nosotros los cristianos los 10 mandamientos siguen siendo la base de la justicia porque nuestro reino se construye sobre la justicia. Mateo 6:33, pongan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, que está basada en los 10 mandamientos, y todas las demás cosas les vendrán a ustedes. Entonces, lo importante para nosotros, lo vital, lo trascendental, lo crucial es vivir en la justicia, centrarnos en la justicia, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir una vida de honestidad, de integridad. En eso estamos, eso es lo que queremos construir, eso es a lo que el Señor nos está llamando y por eso vamos a luchar. Entonces, por esa justicia, que haya justicia. Y mire, la justicia debe comenzar en mi vida personal. Como dice Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego. También Jesús dice que para qué yo voy a tratar de sacarle el mugre a otros si yo tengo más en mi vida. Entonces somos llamados, mis hermanos, a primeramente vivir esa justicia en nuestra propia vida. Luego, llevar esa justicia a los que están cerca de nosotros y así irla llevando a todas las demás personas. Entonces, ese es el mensaje y vamos a creerle al Señor que Él puede y quiere hacer una obra grande en nuestra vida.